Buenos días a todos, hermanos. Mi gratitud a todos por vuestra presencia, especialmente a estos dos hermanos que han orado por mí y por la predicación en esta palabra. Nosotros predicamos a Cristo y como cristianos acudimos a la estructura, al fondo, a la base de nuestra fe, que es la transmisión de las Escrituras. Para los que nos visitáis, veis que en nuestros bancos tenemos la Biblia. Y la Biblia sigue siendo el fundamento que nos transmite el conocimiento de Dios. Como veréis, hoy voy a acudir a ese mismo texto bíblico, a ese texto que tiene miles de años en algunos casos, en todos los casos, para transmitirnos enseñanzas que puedan ser de utilidad. El último día, el 11 de agosto, cuando predicaba de aquí, partiendo de la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, Timoteo se trataba de un joven más o menos de 20 años cuando Pablo lo conoció y de 35 más o menos cuando le estableció en Éfeso como pastor y responsable de esa iglesia. Hay diferencia de estos más o menos 5 años entre la primera carta y la segunda. Hoy hemos leído la primera, el 11 de agosto leíamos la segunda. Y para los que tenéis memoria os voy a recordar, algunos estuvisteis por aquí o la mayoría estuvisteis, empezaba diciendo que los cristianos tenemos que esforzarnos en la gracia, en el don de Dios, siendo conscientes de que Dios tiene un propósito de bondad y de salvación para todos. El autor de Hebreos dice en un momento, cuando hablas a los jóvenes, ¿pero qué me estás contando? ¿Batallitas de viejos? ¿Me estás hablando de Jesucristo? Bueno, si existió, fue hace muchos años. El autor de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Amén. Y mi palabra tiene vigencia. Gloria a Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi enseñanza no pasará. De tal forma que lo que recibimos de Dios es útil. Y dice, la escritura que viene de Dios es útil ¿para qué? Para aprender, para enseñar, para corregir, para persuadir, para convencer de otros. ¿Para qué? A fin de que estemos preparados para actuar bien, para hacer lo bueno. En un mundo de maldad, los cristianos somos los actores de la bondad de Dios. Amén. Y de alguna manera, diría Pablo cuando comienza el texto, Dios ha dejado esta responsabilidad de transmitir esta verdad sobre mis hombros. Insisto, Dios puede usar ángeles, pero Dios nos usa a seres humanos, defectuosos, para hablar unos a otros de la palabra eterna de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. Pablo le escribe a Timoteo como un hijo en la fe. Pablo no tuvo hijos en la carne, porque hasta donde sabemos fue soltero. Y le llamaron al ministerio y él no quería complicarse la vida con una mujer porque tenía que entregarse de fondo al ministerio. Y Pablo dice, esfuérzate, Timoteo, en la gracia, en el don de Dios. No nos podemos dormir. Y subrayaba que dice a Timoteo, fíjate, Timoteo, que cuando yo te conocí, tú ya estabas preparado para recibir la palabra de Dios. Y le dice Timoteo, y se lo debes a tu madre y a tu abuela, que te enseñaron la fe. Hoy nos da vergüenza llegar a nuestros hijos, enseñarles las cosas de Dios. Chocamos con lo que le ven en la calle, chocamos con lo que le enseñan en las escuelas. Hasta en los Estados Unidos, fundamentados en la fe, prohíben en las instituciones que enseñen lo que la Biblia dice acerca de la creación o de otros aspectos. Antes en las universidades, que muchas eran cristianas, se oraba antes de comenzar las clases. Ahora está prohibido en la mayoría de ellas. Lo bueno, vivimos unos tiempos muy especiales, que se está trastocando todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, fíjate qué importante que en tu caso, Timoteo, que la verdad de Dios, transmitida por un pueblo, los judíos, ha hecho de ellos un pueblo
especialmente importante porque les identifica. Cuando hacemos aquí las presentaciones, el hermano de Colombia, de Perú, dominicano, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis de lo que estaban orgullosos los cristianos del primer siglo? ¿Sabéis de qué estaban orgullosos? No de la patria de donde habían nacido, sino la patria que iba a ser su destino. Porque, hermano, tú y yo no hemos nacido en el mismo sitio, pero tú y yo, si creemos en Cristo, viviremos eternamente en el mismo sitio. Es más importante la identidad por el destino y la identidad que nos hace nuestra conducta que el lugar de procedencia. Yo sé que el lugar de procedencia lo llevamos a orgullo. No estoy diciendo que no olvidéis vuestros lugares, familias, países, patrias, olores, sabores, comida, porque forman parte de nuestra vida. Pero eso es temporal. La eterna, dice el Señor Jesús, lo que te une, lo que me permite unirme, si has nacido en la India, en una casta social pobre, o has nacido en un palacio de ricos, lo que me une a ti, si creemos en la fe, es que estaremos en un lugar eterno con Dios por los siglos de los siglos. Aun cuando temporalmente ocupemos lugares, posiciones, dones diferentes. Dice Timoteo, tu familia te transmitió la fe, como era una carga que tenía el pueblo judío. Como cristianos, decía, me preguntaba, ¿lo hacemos a pesar de que no sea popular hoy el conocimiento y la transmisión de los valores morales cristianos? Recordad que Jesús no es un Dios más, es el único Dios. Los demás, como diría Pablo, en la iglesia hay gente que habla de mitos y fábulas. ¿Qué dioses son? Y se refiere a Éfeso. Había la diosa Diana, una diosa poderosa, tenía lugar público enorme. Había cantidad de mujeres sacerdotisas que hablaban de eso. ¿Y qué dice Pablo? ¿Y qué son esos dioses? Sino creaciones, imaginaciones, explicaciones. Vosotros sabéis el conocimiento verdadero. Sabéis porque tenéis fe. ¿Y la fe cómo se define? Bueno, es posible, quizás. No. La fe, dice Hebreos 11, es certidumbre y es convicción. Sabemos que lo que nos ha transmitido Jesús y los suyos es certidumbre y convicción. ¿Qué me importa que vivamos en una época en que está removiendo todo? Si yo tengo fe en Dios, piso roca firme. Y vendrán teorías, explicaciones, interpretaciones, pero si yo creo en Cristo, tengo una identidad única. No me importa. Estaba contando a algunos amigos. Antes de ayer fui invitado a una boda. Llegamos los primeros, porque no fuimos a la iglesia. Y el primer invitado que llega se llamaba Plácido Domingo. Plácido Domingo, el cantante. Salió en un furgón con su mujer, sus hijos. Mi esposa, que es muy descarada, pero muy querida, muy amable, le fue a felicitar a Plácido Domingo. Y yo también le saludé, dándole gracias, porque yo con muchas de sus canciones he llorado. Me he emocionado. Creo que es un tenor universal, fama universal. Coincidió, era tío del novio. Y a mí no me da vergüenza. Igual saludo al Señor que nos recibió en la puerta que al mismo Señor. Porque tenemos una dignidad interior que nos hace no tener ni ridículo ni complejos. El hombre es un hombre sencillo, hasta donde sabemos, y allí estuvo como uno más entre cientos de mexicanos y algunos españoles. El novio era mexicano. ¿Qué personalidad nos da la fe y el conocimiento? Recuerdo una persona que en las escuelas dominicales a los niños y a las niñas les llamaba príncipes y princesas. ¿Por qué son príncipes? Porque son hijos del rey. Tenemos que tener una identidad basada en la dignidad que Dios nos ofrece. Somos hijos del rey de reyes. Hay que decir a nuestros hijos, princesa,
príncipe, que crezcan sin complejos de inferioridad. Es verdad que a veces la vida nos hace tener una oposición importante, pero la oposición que realmente nos da importancia es la creer y tener fe en el gran Salvador Jesucristo. Dice Pablo, ¿cuánto le debes a tu madre y a tu abuela que te transmitieron la fe? Y yo decía en aquella lección que tenemos la responsabilidad, padres y abuelos, de transmitir la fe a nuestros hijos. Quizá, abuelo, no me cuentes batallitas esos de viejos. Vivimos en países que ya no son religiosos. Las iglesias se han abandonado, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes pasan de la escuela dominical a la calle. Agradezco a los que estáis aquí. Y os digo, los que aguantéis, los que nos aguantéis, los que toméis por serio lo que es el consejo de la palabra de Dios, os digo, os está edificando como la roca. Os estamos otorgando unos valores que os van a servir para ahora y para siempre. Yo vine aquí con 15 años con pelo, mucho pelo, la primera vez que me subí aquí, como padrino de la boda de Carlos y de Magdalena. Mucho pelo, mucho. Hoy tienen problemas para pillarme el flequillo. No importa, porque yo sé que allá voy a reponer, Voy a reponer mi cabellera y la salud quebrantada. Y aquellos que en la vida no habéis tenido una salud, igual que hacía el Señor Jesús, Señor, eres tú el que esperábamos, y dice, juzgad vosotros. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a todos es anunciado el Evangelio de la gracia de Dios. Juzgadse vosotros si yo soy el que esperabais. Todos los que en la vida no habéis tenido una salud fuerte, todos los que en la vida habéis tenido dificultades, sabed que de Dios tenéis una recompensa en los cielos, que va a compensar todo el dolor aquí en la tierra. Todo el dolor en la tierra. Ay, me estás contando un cuento de viejas. Yo no te cuento un cuento de viejas. Te cuento el cuento de la Biblia. Y la Biblia dice, todo que él cree en mí tendrá una vida de calidad por la eternidad. Independientemente de la situación que haya vivido aquí. Esto es lo del otro día. Voy a enlazar con lo que hoy tengo que enseñaros. Hoy, el hermano ha dicho en la oración, hacernos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que le dice palabra a Timoteo. El propósito de todo esto que te escribo es promover el amor que brota en tu corazón. Un corazón limpio, que tiene una conciencia sana y una fe sincera. Le dice, y ahora te voy a hacer un encargo. Timoteo, te encargo que de acuerdo a las palabras proféticas, cuando yo te conocí, entrégate a este noble combate. Conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Porque ya ves que entre tu propia iglesia, en tu propia ciudad, hay hermanos que han naufragado. Falleció Manolo Salvador esta semana. No recuerdo la mayoría de las predicaciones, recuerdo la suya, en el Hotel Luz Palacios, en la Castellana, el año 75, ya hace 49 años. Caerán 1000 a tu izquierda, caerán 1000 a tu derecha, pero tú no caerás. Amén. Tú permanecerás fiel al Señor. Y muchas cosas más que enseñó en aquella predicación. Y siempre ha sido para mí, Señor, tú cuidarás de mí. Hasta el día de hoy, 49 años después, aquí seguimos en ese mismo lugar. Dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Te recuerdo el deber de reavivar el don que Dios te otorgó. Cuando hablamos de un don, ¿a qué se refiere? ¿Todos tenemos que tener el don que tenía Timoteo? No, tenemos el don que Dios nos ha otorgado a cada uno. ¿Qué es el don? Un talento, una habilidad, una actitud que nos dispone para realizar trabajos, acciones. Todos disponemos de uno o de varios que nos diferencian unos de otros.
Yo no sé por qué toda la gente quiere predicar. ¿Por qué la gente no quiere limpiar? ¿Por qué la gente no quiere saludar? Si no todos sabemos hablar. Yo hasta llegar a este punto, hermanos, esto me ha servido muchas veces porque las piernas... Tengo gran preocupación de saber si lo que digo te dice algo a ti o no. Es una grave responsabilidad. Tengo una grave responsabilidad si lo que te digo te encamina a Dios o te aleja. Es más fácil estar ahí y dejar la responsabilidad a otro. ¿Por qué la gente quiere predicar? Todos podemos predicar. Porque como decía Job, si tengo a alguien que veo en dificultades, si veo a alguien que está pasando problemas y le digo, Dios está a tu lado, tiene misericordia de Dios, ya estoy predicando. Y puede ser un compañero de escuela. Os conté cómo una mañana me desperté en mi casa, vi la policía y un niño de 13 años se había ahorcado por bullying, esto de la escuela. Y un compañero suyo que vivía allí, al lado, en su dormitorio, cuando se despertó a través de la ventana, le vio colgado. ¿Qué pasaba en la mente de una persona? No es un caso excepcional, es muy habitual. Muchos niños sufren, muchas niñas están gordas, muchos niños somos feos. Y viene un amigo que nos diga un abrazo, un apoyo. Y les decimos, Dios te ama, Dios te ve hermoso. Esto sana, nos cuida. Por eso os digo, hermanos, siempre que os levantéis en el espejo, deciros, hay que ver cuánto ama Dios a esa persona que se refleja en el espejo. Es posible que tu marido no te ame, es posible que tu familia no te admita, pero Dios te ama. Amén. Por la eternidad. Amén. Te ve preciosa, amén, precioso. Desde aquí predicamos un Dios de amor que nos ve hermosos y tenemos que trabajar la hermosura del alma, que es la que permanece. Pues del cuerpo también viene venir aseado, también está bien. Cuando tenemos dones que reconocemos, nuestro deber es potenciarlos y usarlos para nuestro propio bienestar y en la comunidad de la que formamos partes. Es nuestra responsabilidad. No hay nada peor, dicen los psicólogos, que una persona ociosa, que no usa lo que sabe hacer para beneficio propio y de los demás. Esto dicen los psicólogos. La persona ociosa es un problema para sí misma. Los niños aburridos que no saben qué hacer. ¿No les veis el aparatito? Yo lo estoy sufriendo con mi nieto. Dale una escoba, enseñarle a cocinar, enseñarles algo útil, enseñarles a que formen parte. Ya van teniendo edad. ¿Cuántos de vosotros en vuestros países no veis a niños de 5 o 6 años ya trabajando? En España, yo le preguntaba a mi padre, a mi abuelo, ¿cuándo empezaste a trabajar? A los 5 ya me llevaba el abuelo a la obra. Ya cuidaba del ganado, me decía otro, de las vacas a los 7. El otro era así. Ahora no todos son prohibiciones a los niños. Les prohíbe venir aquí. Y les dices, pero le dices, aborta, ten relaciones. Y les prohíbes ir a Dios. Y les enseñas a hacer lo malo contra su vida antes de que tengan capacidad de responsabilidad. La falta de motivación para mejorarse mediante la actividad puede llevarnos a una falta de sentido de la vida. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que hago? Y la falta de sentido de la vida es origen de muchos problemas físicos, emocionales y espirituales. El periodista y filósofo Albert Camus decía que juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es responder a una pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Si yo no tengo una respuesta a esto, como decía Pablo, si mi existencia es venir, nacer, crecer y morir, con más o menos disfrute o no de la vida, comamos, bebamos, porque si esto es toda la vida, mañana moriremos. Pero Dios nos da un sentido vital a nuestra vida. Decía otro psiquiatra y filósofo austriaco, Viktor Frankl, que el sentido de la vida está en hallar un propósito, en asumir una responsabilidad para con nosotros mismos. Porque teniendo un claro un porqué, podremos hacer frente
a todos los cómo. Si yo sé a qué he venido, si yo soy que estoy en una etapa en la vida en que estoy probado, ¿de qué parte me decanto? Conozco el bien, conozco el mal, pero yo me defino. Y lo sabemos. Hay gente que frente a las mismas circunstancias de la vida toma decisiones bien diferentes. Este autor, Viktor Frankl, sobrevivió a los campos de concentración nazi, donde estuvo algunos años, en Auschwitz y en Dachau. Y a partir de la experiencia que sufrió en un campo de concentración, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y estas son sus palabras. El hombre puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las más terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Nos podemos imaginar lo que es haber pasado, no lo sé si lo podemos imaginar, para haber pasado preso en un campo, siendo un hombre de cultura ya, además, porque cuando conoces y tienes una visión, y en ese medio sentido, él tenía, todo esto tiene sentido. Nos resuenan las palabras de Pablo. Los que creemos en Dios, todas las cosas nos pueden ayudar a bien. Aún estos momentos, cuando yo me pregunto un por qué y lo aprovecho y le doy sentido a aquella circunstancia, no soy una persona desgraciada, victimizada, sino soy alguien que lo admite. Cuando veo a Francisco, su entereza, su capacidad de superación, por algo que cualquiera de nosotros lo hubiera quebrado. A mí, si yo tengo la 10ª parte de lo que él ha sufrido en operaciones y en circunstancias, y le veo siempre con esa alegría, con esa superación, con esa capacidad de esfuerzo, es admirable. Podría seguramente destacar de cada uno de vosotros algo. Lo digo de él porque él, desde muy joven, ha tenido múltiples operaciones por fracturas de huesos. Y has tenido que estar. Lo que no le ha impedido llegar a la posición de esfuerzo que aplaudimos cuando consiguió hasta su doctorado. Y sobre todo, aplaudimos más que se entregara su vida al Señor. Amén. Que es lo más importante. Porque eso nos garantiza. Él correrá, tendrá piernas, correrá en los cielos, correrá con todos los que aquí no puedan correr. Él quizás no ha podido experimentar eso. Lo experimentará porque es una promesa divina del Señor. Amén. El ciego verá y todos resucitaremos en Cristo. El sentido de la vida puede diferir de una persona a otro e incluso en cada momento de nuestra vida hay prioridades. No es lo mismo lo que tenemos a los 12, 14, 20 años, 30, cuando somos estudiantes o cuando somos trabajadores, cuando somos padres o somos abuelos. A veces pasamos por momentos, dicen los psicólogos, que pensamos que la vida no tiene sentido. ¿Quién no ha pasado momentos de estrés? ¿Quién no ha tenido pensamientos de suicidio alguna vez en su vida? Ahí cada vez más los suicidios están aumentando en el mundo. En España han crecido mucho, han aumentado mucho. La vida, no estoy satisfecho, no tiene significado aquello que hago, no estoy satisfecho por mi trabajo, por la escuela, por las relaciones que tengo. Me siento inseguro de lo que debería hacer con mi vida. No tengo metas porque no sé lo que quiero, no sé qué quiero estudiar. En una época de incertidumbre de los estudiantes es cuando tienen que pasar a la universidad. ¿Y qué estudio? ¿Qué profesión voy a adquirir en mi vida? Hay gente que tiene trastornos de ánimo, más o menos leves, más o menos graves. Hay trastornos de distimia, que son depresión leve. Hay trastornos bipolares, gente que está contenta al rato y a los minutos está trastorno bipolar, ¿verdad? Y más de lo que nos creemos. Y hay gente que tiene realmente grave en cuanto a su estado de ánimo y su circunstancia. Al hombre, dice Viktor Frankl, se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Fijaros lo que nos dice. A mí me pase lo que me pase, yo puedo tener una actitud personal frente a ello. Comentaba con José Manuel hace un rato que en los problemas de cáncer
la medicina, los estudiosos nos dicen que una actitud positiva ayuda a sanar los problemas físicos. He oído de muchos médicos que lo vital, lo importante para la salud física es tener clara una salud emocional. ¿Cuántas saludes emocionales nos trastornan nuestros órganos internos? Desde el intestino, el riñón, nuestro páncreas, todo. Hay gente que dice hay que aprender a respirar para sanar. Pero sobre todo, para mí, el nivel superior que lo regula todo, hay que aprender a vivir lo espiritual, hay que aprender a vivir con Dios para tener sanidad. Porque cuando lo espiritual controla lo emocional regula lo físico y me da un nivel de salud y de sanidad que no me lo van a dar ni los consejos de médicos, agradecemos, ni sus pastillas. Porque tú eres mi sanador, Señor. Amén. Tú eres mi sanador. Aunque sufras, si tienes claro un propósito, encontrarás fuerzas. Si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que será un desafío que me permitirá crecer como en calidad humana. Punto número 2. Propósito. ¿Veis? Propósito. Comunicación y trascendencia. Propósito en la vida. ¿En qué momento está tu vida en cuanto al propósito vital? ¿En qué momento? Me decía el hermano Pedro hace un rato, soy feliz porque trabajo en algo que es vocacional. Qué importante, hermanos, es que encontremos algo que vocacionalmente nos ayude a sentirnos bien. En su caso, sabéis, es una persona relevante en su mundo como maestro, como cocinero tan especializado en la comida japonesa. Y es alguien que pone amor. Cuando tú pones amor, no solamente ponemos amor en un abrazo, ponemos el amor en aquello que hacemos. Y os aseguro que cuando comemos una comida hecha con amor, nos sienta de maravilla. Por eso nos sienta bien la comida casera de la mamá y de la abuela, porque está hecha con amor. ¿Cuánto agradecemos a las madres y a los padres, cocineros? ¿Y cuánto hacemos? Nosotros podemos aprender también para ser madres, padres y amigos, compañeros, que demos amor a aquello que hacemos. ¿Cuál es tu don? ¿Qué sabes hacer? Evidentemente, cuando llegamos aquí, hermanos míos, tenemos que darnos sonrisas, abrazos, besos. Eso cura y eso sana. Las relaciones personales sanan. El grave problema que tiene el mundo es la soledad. La soledad. Comentaba con Pedro que había leído que en Japón, el pasado año, habían encontrado fallecidos 40.000 personas que muchas de ellas llevaban meses sin saber morir en soledad. He de deciros que aun cuando los muertos mueran en soledad aquí en la tierra, nadie muere solo. Todos en nuestro lecho de muerte, según atestiguan los médicos, muchos recibimos la visita de nuestros familiares. De hecho, dicen que muchos cuando dicen, mira, he visto a la abuela, pues si la abuela falleció hace 40 años, no ha venido, está ahí. El antes de fallecer, nuestros que nos han precedido vienen a recogernos. Eso es algo que nos permite saber que Dios no nos deja solos en ningún momento. Nosotros decimos que Jesús está aquí. ¿Dónde? Cada uno de nosotros. Que los ángeles nos cuidan. ¿Dónde? Alrededor de nosotros. Que nuestros familiares nos cuidan, si Dios lo permite, también los cuida. Pero sobre todo en la parte que todos vemos, es mantente en la fe, en tus convicciones y vive por ello y para ello. Porque por encima de la profesión que desarrollemos, todos tenemos una vocación de servir a Dios en amor. Y, insisto, ¿cuál es tu don? En la iglesia necesitamos muchos. Os he dicho que lo importante de la iglesia, como lo decimos tantas veces, es que seamos iglesia en cada momento de nuestra vida. Aquí, ¿sabéis cuando os transmití la parábola de la viuda y del juez injusto, la persistencia de esta mujer y la enseñanza que nos transmitía?
Pablo le dice a Timoteo, y voy a acabar. Me quedan 12 páginas todavía. Voy a acabar. Hay algunos que voy a acabar porque antes, es verdad que desde aquí predicábamos antes hora y cuarto, pero ahora ya no aguantamos eso. Vivimos otros tiempos. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿tú sabes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Amén. Lo que Dios tiene para ofrecerte no es un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder que reside en el amor y en el dominio propio. Y el que se domina a sí mismo, buen nivel alcanzado. Porque ¿cuántos quisiéramos solamente pronunciar palabras de bendición? Pero ¿cuántas veces me veo yo dando bendición desde aquí y desde ahí metiendo la pata? O sea, todos. Por eso necesitamos siempre el perdón y la consideración y el amor. Y el levantarnos una vez y otra vez. Porque Dios nos da esa posibilidad. ¿Verdad, querido hermano, que estás en el cielo de hace mucho tiempo? Me decías que con Juan no se puede. Dice que hace una cosa y vuelve otra vez a recaer. Y yo le dije, bueno, la palabra enseña cuántas veces he de perdonar a mi hermano. De alguna forma, infinitamente, ¿no? Bueno, no te puedo prometer que no voy a otra vez a decirte una palabra inadecuada. Lo que te puedo prometer es que si te digo una palabra inadecuada, te voy a pedir perdón por esa palabra inadecuada. Porque algunos somos de sangre caliente. Hay gente muy fría, hay gente muy calmada. Y también, dice, este no salta ni aunque le pinchen. Algunos al contrario. Aquella viuda nos enseñaba que y se hizo justicia en su vida porque oraba y no desfallecía. El cristiano fiel que recorre los caminos de la vida en compañía de Jesús y bajo la protección del Espíritu Santo, adquiere una fuerte personalidad. ¿O no es así? Adquiere fortaleza para enfrentar las dificultades y la incertidumbre. Adquiere una fuerza voluntad. El amor cristiano, siempre hemos dicho que es ágape. No es un amor del enamoramiento romántico, es un amor de la voluntad. He decidido seguir a Cristo, he decidido aprender de Cristo, he decidido aprender a amar como Cristo. Y es un esfuerzo de mi voluntad. Y como dice Jesús, no ames solamente a tus amigos, sino también a tus enemigos. Y qué difícil es eso. Qué difícil es amar a nuestros enemigos. Y hay un control sobre mis pensamientos, control sobre las emociones y control sobre las acciones. Acabo con unas palabras de alguien que escribió esto hace unos 500, 600 años. Se llamaba Tomás de Kempis y era un canónigo agustino del siglo XV. Escribió un libro llamado Imitación de Cristo. Y decía en este libro, Dios existe porque no podemos hacer nada solos por nosotros mismos. Somos demasiado débiles, variables y perdemos la esperanza. La existencia misma se hace imposible si no hay Dios. Sin Él, dice, yo habría vivido una vida de oscuridad total. No hay felicidad, Señor, si tú me dejas de tu mano. No hay conocimiento posible si tú no me guías. No existe ninguna fuerza válida si tú no la proteges. Ningún desvelo por nuestra parte para nada si tú no estás constantemente vigilando. Si nos abandonas, nos hundimos, perecemos. Pero si estás con nosotros, nos salvamos y vivimos. Amén. Amén. Cristo está con nosotros hoy. Amén. Estamos felices de haber decidido seguir a Cristo. Amén. Cristo nos llena de propósito nuestra vida. Es posible que no encontremos lugar en una profesional, pero en la iglesia del Señor siempre hay un lugar para servir y para vivir. Si no sabes hacer nada, abre tus brazos para abrazar. Abre tus labios siempre
para la misericordia de Dios. Ten confianza. Jesús dice, yo he venido a salvar. Por favor, Dios no nos juzga, nos salva. Cuando venía en el coche esta mañana pensaba, tengo una deuda. Y va un hermano y va al banco con el que tengo esa deuda y me la paga. ¿Sabes lo que ocurre? Ya no eres deudor. Ya no debes nada. Tu cuenta está limpia. ¿Por qué nos atormentamos con la carga que Dios nos ha librado? ¿Por qué nos sentimos pecadores? Cuando Dios nos ha limpiado, ha pagado nuestra deuda y nos ha dado la salvación y la seguridad y la confianza. ¡Amén! Amén. La iglesia del primer siglo amaba, servía, vivía, confiaba. Lo que hacemos ahora del pan y de la copa es hacer lo que hacían aquellos diciendo, esperamos en el Señor, esperamos en nuestro Salvador, tenemos garantía de vida eterna con Dios. Y sin peco, Dios no me ve como pecador, porque me ha limpiado con su sangre preciosa y me ha dado una salvación y ya no debo nada. ¿Os imagináis esto? ¿Cuánto nos gustaría que tenemos hipoteca, no? Que llegáramos al banco y no tener hipoteca. Pues para Dios nos ha levantado la hipoteca. Amén. Ya no hay carga que pagar. Déjate amar por el Señor Jesús. Que su palabra acoja tu corazón. Y por favor, en la medida de lo posible, usa tu don para que seas útil para su vida. Timoteo, aviva el don. María Elena, aviva el don. Julio, Juan, aviva el don. Hermano, que usted es creyente desde hace poco, por Dios historia, tiene un don precioso. Comparta con la familia el regalo de Dios que usted ha recibido con ellos. Así cada uno de nosotros. Es el más grande del mundo que me ha hecho. ¿Verdad que sí? Pues fíjese, ese regalo precioso es el que nos dice el Señor, transmítelo para que otros puedan también disfrutar de ello. ¿Eh? ¿Es evangelista? Sí. Pues entonces mi consejo ya lo realiza. Hermanos, como dice la palabra, en Él vivimos, en Él somos y somos felices bajo su protección. Él nos bendiga.